El día de hoy quiero hablarte de una conversación que tengo muy seguido en consulta. Llega una persona por dolor. Puede ser dolor en el hombro, en la espalda, en la rodilla, en los pies, en un tendón o en una lesión que no termina de mejorar, como un hombro congelado que lleva meses. La persona se sienta, me cuenta todo lo que ha intentado y en algún momento aparece una frase que parece secundaria, pero realmente no lo es. La persona me dice: también tengo diabetes. A veces lo dicen como si fuera un dato aparte. Vengo por el hombro y sí, tengo diabetes. Vengo por un tendón y sí, tengo el azúcar alta. Vengo por dolor de espalda y sí, también tomo medicamento para controlar la diabetes. Y aquí es donde muchas veces hago una pausa, porque la diabetes y el dolor no siempre son dos historias separadas. A veces están mucho más conectadas de lo que la persona imagina. Y en este episodio es justo para eso. Este episodio es justo para entender cómo la glucosa en sangre, cuando se mantiene elevada o desregulada durante mucho tiempo, puede influir en el dolor, las lesiones, la recuperación y en la forma en la que tu cuerpo tolera el movimiento y tus actividades. No para asustarte, no para culparte, tampoco para decirte que todo tu dolor es culpa de la diabetes, sino para que entiendas algo que puede cambiar tu manera de cuidarte. Si tienes diabetes y además dolor crónico, lesiones frecuentes o una recuperación lenta, no basta con mirar solamente la zona que duele. Hay que mirar el sistema completo. Porque muchas veces una persona llega pensando que el problema es únicamente el hombro, el tendón, la rodilla o la espalda. Y claro, esa zona importa. Hay que evaluarla, hay que entender qué movimientos duelen, cuál es la fuerza que tiene, qué tanta tolerancia tiene, qué tan irritable está. Pero cuando esa persona también tiene diabetes, especialmente si la glucosa no ha estado bien regulada, tenemos que hacernos otra pregunta: ¿en qué condiciones está intentando recuperarse ese tejido? Porque una cosa es tratar un tendón en un cuerpo que duerme bien, se mueve, tiene una buena fuerza de base, buena circulación, una glucosa relativamente estable y buenos hábitos de recuperación. Y otra muy distinta es tratar ese mismo tendón en un cuerpo que duerme mal, se mueve poco, vive con estrés, pierde fuerza, tiene picos de glucosa y lleva meses o años con un ambiente metabólico complicado. El tendón puede ser exactamente el mismo. El dolor puede sentirse en el mismo lugar, pero el contexto es completamente diferente. Dicho de forma sencilla, la glucosa alta no vive solamente en los análisis de sangre, no se queda atrapada en el papel de laboratorio. Cuando la glucosa en sangre se mantiene elevada durante mucho tiempo, empieza a interactuar con el organismo, con los nervios, con los vasos sanguíneos, con los tendones, con los ligamentos, las articulaciones, la piel, la cicatrización, la recuperación, la energía y con la forma en la que te mueves. Además, también interactúa en la forma en la que tu sistema nervioso interpreta las señales del cuerpo. Por eso, una persona con diabetes puede ser más propensa a desarrollar ciertos dolores, a tener lesiones que tardan más en mejorar, a cicatrizar más lento o a sentir que su cuerpo se irrita con más facilidad. Y esto no sucede porque el cuerpo esté roto, no porque ya no puedan mejorar, sino que es un cuerpo que está intentando funcionar y recuperarse en condiciones bastante difíciles. Te pongo un ejemplo muy común. Llega una persona a consulta con dolor de hombro. Le cuesta levantar el brazo, le cuesta trabajo peinarse, ponerse una chamarra, alcanzar algo que estaba en la alacena o inclusive dormir sobre ese lado. Lleva meses así. Ya probó reposo, medicamentos, masajes, ejercicios que vio en algún lado, que quizá incluso le dijeron que era una inflamación normal, pero el hombro simplemente no avanza y no mejora. Entonces empezamos la historia clínica y aparece esa frase: sí, tengo diabetes. Le pregunto a las personas: ¿cómo está tu glucosa? Y la respuesta habitual que recibo en consulta es: pues tomo mi medicamento. Y esa respuesta es importante, pero también está incompleta,
porque tomar medicamento puede ser necesario, puede ser fundamental y puede ser parte esencial del tratamiento. Pero tomar medicamento no significa automáticamente que la diabetes esté bien regulada, ni que el cuerpo esté viviendo en un ambiente favorable para recuperarse. A veces el medicamento está, pero el sueño está alterado, hay un estrés altísimo, la actividad física es casi nula, por ende la fuerza se ha disminuido, los horarios de comida son caóticos, el seguimiento médico es irregular y aún así la persona cree que como se toma la pastilla ya está tratando todo el problema. Pero el medicamento no tendría que verse como el final del tratamiento. Muchas veces y en muchas patologías el medicamento es un puente, una herramienta que ayuda a regular mientras la persona construye hábitos que sostengan esa regulación en el tiempo. Y aquí quiero decir algo con mucho cuidado. Esto no va de culpar a nadie. No se trata de decir te duele porque no te cuidas. Esa frase realmente no ayuda en nada. La culpa no rehabilita, la culpa no regula la glucosa, la culpa no recupera un tendón, la culpa no mejora el sueño y no hace que una persona se mueva con más confianza. Lo que sí ayuda es entender la relación, porque cuando entiendes la relación entre la glucosa, el estilo de vida, los tejidos, el dolor y la recuperación, dejas de ver el dolor como algo aislado. Ya no es solo me duele el hombro, empiezas a pensar ¿qué está pasando en mi cuerpo para que este hombro no se esté recuperando? Y esa pregunta abre una puerta mucho más útil para poder afrontar estas situaciones. Ahora, cuando hablamos de diabetes y de dolor, muchas personas piensan inmediatamente en una neuropatía. Y tiene muchísimo sentido porque es uno de los cuadros más conocidos. Una persona puede decir, me arden los pies, siento una corriente eléctrica, se me duermen los dedos, me queman las plantas de los pies. En la noche este problema es mucho peor. O inclusive cosas como, no siento bien el piso al caminar descalza. Ahí claro que vamos a pensar en una alteración de los nervios. La neuropatía diabética aparece cuando los nervios empiezan a funcionar peor, muchas veces por el efecto de la glucosa mal regulada durante mucho tiempo. A veces esos nervios mandan señales de muchísima interpretación, señales de alto volumen, es decir, más ardor, más corriente, más quemazón, más hormigueo, piquetes, pero también otras veces mandan señales de menos información. Adormecimiento, pérdida de la sensibilidad, no sentir bien el piso, no notar una ampolla, no darte cuenta de que el zapato te está lastimando. Y esto es muy importante. En diabetes, el riesgo no siempre es sentir dolor. A veces el riesgo está en dejar de sentir. Por eso revisar los pies todos los días no es exageración. Eso es autocuidado. No desde el miedo, sino desde la prevención. Ahora, aquí viene el punto central de este episodio. No todo dolor en una persona con diabetes es una neuropatía. Y esto es súper importante, porque si todo lo metemos en la bolsa de la neuropatía, podemos dejar de ver otras cosas. Si te arden los pies, podemos pensar en los nervios. Pero si te duele un hombro al levantar el brazo, quizá pueda haber otra historia. ¿O qué tal si te duele la rodilla al bajar las escaleras? ¿Qué tal si tienes lesiones de tendón que no mejoran o un músculo que todo el tiempo se está lesionando o todo el tiempo está irritado? En muchas ocasiones tenemos que ver más allá. Puede haber tejidos involucrados, puede haber carga, puede haber rigidez, puede haber pérdida de fuerza, puede haber mala recuperación y la diabetes puede estar influyendo en eso también. Aquí entra una parte que casi nadie te explica. La glucosa mantenida en el tiempo puede afectar la calidad de los tejidos. Piensa en tendones, ligamentos, cápsulas articulares, cartílago, piel y músculo. Muchos de estos tejidos tienen colágeno. El colágeno ayuda a dar la estructura, resistencia y elasticidad. Cuando la glucosa se mantiene elevada durante meses o años, puede favorecer a cambios en estas proteínas de colágeno. Dicho de otra manera,
algunos tejidos pueden volverse más rígidos, menos elásticos y menos tolerantes a la carga. Y cuando un tejido es menos tolerante, se irrita más fácil. Cuando un tejido es más rígido, se mueve peor. Cuando recupera peor, una molestia pequeña puede comenzar a durar meses. Por eso una persona puede decir, me siento más tieso, me lesiono con más facilidad, me cuesta recuperarme, el hombro se me congeló, el tendón se me activa cada vez que camino más y mis heridas tardan mucho en cerrar. Aquí la respuesta no debería de ser o no debería de ser creer que tu cuerpo está condenado. La respuesta debería de ser que necesitamos una estrategia completa, porque si solo tratamos el hombro, pero ignoramos la glucosa, el sueño, el estrés, la fuerza, el movimiento y la recuperación, quizá estamos intentando reparar un tejido en un ambiente que no puede hacerlo. Es como querer que una planta crezca, pero no se revisa la tierra, no se le da agua, no le da luz y el entorno no es el adecuado. Puedes cambiar la maceta muchas veces, pero si el ambiente no ayuda, la planta siempre tendrá problemas. Con el cuerpo pasa algo muy parecido. No basta con preguntar qué ejercicios voy a hacer para mi hombro. También hay que preguntar cómo estoy durmiendo, cómo estoy manteniendo mi glucosa, qué tanto me muevo, cuánta fuerza tengo, qué tanto estrés estoy cargando todo el tiempo, cómo estoy comiendo, si estoy teniendo mis seguimientos de manera continua con mi médico, si tengo miedo a moverme o si estoy viviendo entre no hacer nada y hacer demasiado. Ahí es donde comienza el proceso de razonamiento real para poder entender lo que me está pasando. Y esto nos va a llevar a la idea que quiero derrumbar el día de hoy. No basta con tomar medicamento. No estoy diciendo que el medicamento no importe. Importa muchísimo, es necesario y puede ser una parte clave. Pero el medicamento no reemplaza el estilo de vida. El medicamento puede ayudarte a cruzar el puente, pero necesitas construir el camino y ese camino se construye con sueño, movimiento, alimentación, fuerza, gestión del estrés, seguimiento médico y decisiones repetidas. Muchas personas viven con diabetes pensando, ya me tomo mi medicamento, entonces ya estoy tratando la diabetes. Pero si esa persona duerme 4 o 5 horas, vive estresada, casi no hace actividad física, está perdiendo masa muscular, come sin estructura y no tiene un seguimiento, el cuerpo sigue recibiendo señales que hacen más difícil regular la glucosa y recuperarse bien. En diabetes, el estilo de vida no es decoración, es el tratamiento. Hablemos del fenómeno del sueño, pero lo vamos a hacer de forma práctica. Dormir mal no es solamente despertar cansado. Cuando duermes poco o duermes mal, el cuerpo entra en una especie de modo de alerta. Aumentan las hormonas relacionadas con el estrés, como el cortisol, y eso puede hacer que el cuerpo libere más glucosa en sangre. Además, que dormir mal puede hacer que tus células respondan peor a la insulina, como si al cuerpo le costara más trabajo meter esa glucosa donde debe de entrar. Por eso, muchas personas notan que cuando duermen mal, al día siguiente tienen más hambre, más antojos, menos energía, menos ganas de moverse y peor control de sus hábitos. Y sí, además también puede haber dolor crónico. Dormir mal también baja la tolerancia al dolor. Te sientes más irritable, más sensible, más cansado y el dolor ocupa más espacio. Entonces, si tienes diabetes y dolor, dormir mal no es un detalle secundario, es una pieza fundamental del problema. Mejorar el sueño no es solamente descansar mejor, es darle al cuerpo una señal de regulación. No necesitas arreglar todo tu sueño en una semana, pero puedes empezar con algo. Acostarte 20 minutos antes, bajar el uso de las pantallas por la noche, tener una rutina de sueño más estable, evitar cenar de forma caótica todos los días, hacer 2 minutos de respiración lenta, profunda y consciente antes de dormir o pedir ayuda si el sueño está muy alterado.
No porque eso vaya a curar todo, sino porque un cuerpo que duerme mejor suele tener más recursos para regular la glucosa, tolerar carga y recuperarse. Otro de los pilares, hablemos del movimiento. Y esto es enorme. Cuando te mueves poco, tus músculos usan menos glucosa. Piénsalo de esta manera. El músculo es uno de los grandes lugares donde la glucosa puede entrar y utilizarse como energía. Si una persona se mueve poco, camina poco, no entrena su fuerza y pasa muchas horas sentada, ese gran depósito metabólico se usa menos. La glucosa se queda más tiempo circulando. El cuerpo se vuelve menos eficiente para manejarla. Además, que cuando pierdes músculo estás perdiendo una herramienta clave para regular la energía. Por eso el músculo no sirve solamente para verte más fuerte. El músculo es un órgano metabólico. Usa glucosa, ayuda a regular la energía, protege las articulaciones, mejora la función, te da independencia y te ayuda a confiar más en tu cuerpo. Por esa razón, el movimiento cuando tenemos diabetes no se tiene que ver como el castigo si comí mal. No se trata de comí mal y ahora tengo que quemar esa comida. No, moverte es darle al cuerpo una señal de regulación. Es decirle, usa esta glucosa, construye capacidad, mantén la fuerza, mejora la tolerancia. Pero si además tú tienes dolor, el movimiento tiene que entrar con inteligencia. No se trata de salir y ponerte a caminar 1 hora si llevas meses sin moverte. No se trata de hacer ejercicio intenso un día y quedar completamente destruido 3 porque te pasaste. Se trata de encontrar una dosis que puedas repetir. 5 minutos de caminata, 10 minutos, levantarte y pararte de una silla varias veces, mover las articulaciones, hacer fuerza quizá con algunos elementos como ligas de resistencia, ejercicios sentado, movilidad suave como el tai chi, caminar después de comer si esto tu médico lo permite. El objetivo inicial no es demostrar fuerza, es construir tolerancia. Hoy un poco, mañana lo repito, la próxima semana hago un poco más y eso es mucho más útil que vivir entre los extremos de no hacer nada o hacer demasiado y luego no poder moverle o no encontrar una buena relación con el ejercicio. Otro de los puntos claves que tenemos que hablar cuando hay diabetes y dolor es el estrés. Y no, estrés no significa que el dolor esté en tu mente, significa que tu cuerpo está viviendo con más carga. Cuando tú estás bajo estrés, tu cuerpo interpreta que necesita energía disponible. Entonces puede liberar más glucosa en la sangre como una preparación para responder ante una amenaza. Esto tiene sentido si vas a escapar de un peligro real, pero si la amenaza es vivir todos los días con tensión, preocupaciones, mal sueño, trabajo, pendientes de varios, con miedo a moverte y frustración, el cuerpo puede quedarse demasiado tiempo en este estado de activación y en este estado de alerta, y ahí el estrés empieza a pasar factura. Duermes peor, comes peor, te mueves menos, tensas los músculos, toleras peor el dolor y sostener hábitos se vuelve más difícil. Entonces, para una persona con diabetes y dolor, gestionar el estrés es necesario. Es parte de bajar la carga del sistema. No tienes que meditar 1 hora ni convertirte en un monje tibetano. Puedes empezar con algo más realista. 2 minutos de respiración consciente, salir a caminar y prestar atención a tu entorno de manera consciente, ordenar una parte del día, pedir apoyo, poner límites, hacer una pausa antes de dormir o inclusive dejar de interpretar cada molestia como una amenaza. Pequeño, pero repetible. Esa es la clave. Quiero cerrar con esto. Si tienes diabetes y dolor, no quiero que te quedes con la idea de que tu cuerpo está roto. Quiero que te quedes con una idea más útil. Tu cuerpo puede estar intentar recuperándose en condiciones difíciles. Y si mejoramos esas condiciones, muchas cosas pueden empezar a cambiar. No de un día para otro, no por arte de magia, pero sí con dirección.
La glucosa, el sueño, el movimiento, el estrés, la fuerza, los tejidos, los nervios y la recuperación están conectados. Por eso, si queremos mejorar el dolor, disminuir las lesiones, recuperarnos mejor y vivir con más calidad, tenemos que trabajar el problema desde la base. No solamente apagar los síntomas, no solamente perseguir el dolor, no solo esperar a que el medicamento haga todo. El medicamento puede ser necesario, pero tu estilo de vida es el terreno donde el tratamiento intenta funcionar. Y ese terreno se construye con decisiones pequeñas, repetidas y sostenibles. Todo esto desde el autocuidado y la autogestión. Así que, si este episodio te ayudó, compártelo con alguien a quien le pueda interesar o con alguien que tal vez vive con diabetes y dolor. Y déjame en los comentarios qué parte de tu dolor te gustaría entender mejor. Yo soy César Espinosa, fisioterapeuta con expertise en dolor crónico. Esto fue Tu Fisio de Bolsillo. Nos vemos en el próximo episodio. No olvides comentar, seguir y suscribirte para no perderte cada uno de estos episodios. Hasta luego.